Bueno, uno de los principales problemas en la web, además del código o de organizar el código para que cumpla un objetivo determinado, que de alguna manera es el responsable de hacer que las cosas aparezcan, no es el proceso más importante, es uno de los procesos que hace que todo funcione. En Internet encontramos muchas referencias y de hecho muy seguramente conocen personas que ven el problema de hacer una página web como un problema de código o como un problema de tecnologías de información. Sin embargo, el objeto página web, el objeto de diseño de una página web puede cumplir muchas funciones. Si bien es cierto que existen muchas herramientas que nos permiten o que nos ayudan a generar sitios web como WordPress o Joomla o cualquiera de estos generadores de administradores de contenidos o generadores de páginas web que utilizan plantillas donde ya mucha de la programación está realizada, es solamente una parte del problema, de un problema que es mucho más profundo. ¿Ok? En ese sentido, quiero que revisemos un poco el proceso de lo que es hacer páginas web, donde hay una serie de pasos que están detrás de lo que nos competen en esta clase, que es el paso 11, en este caso, de 12 descritos en esta pequeña infografía, donde la codificación y la generación de ese texto codificado genera un sitio web visualmente. Pero detrás de él existen otros 10 pasos que son mucho más importantes y que son realmente los responsables del éxito de una página web. Si se preguntan por qué una página web más exitosa que otra, es porque estos procesos anteriores han sido realizados al tamaño de la necesidad y han dado como respuesta una solución definida para generar estas pruebas de usuario, generar estos mockups que son el mockup y eso construirlo en código. Esa es la razón por la cual hay sitios que pueden funcionar o negocios que pueden funcionar. Realmente el éxito de un sitio web no se genera en el paso 11, que es de lo que se trata de esta clase. ¿Ok? Este está en la carpeta de la clase. Bien, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Sí, aunque hay que tener en cuenta el código, hay dos funciones importantes que son básicas, eso es como las vocales y las consonantes de lo que sería el lenguaje de codificación, en este caso de etiquetación, que es comentar lo que estamos escribiendo, si no todo, que debería ser todo realmente, si la mayoría, definir, por ejemplo, el código se diseña por procesos o por partes, tareas o secciones. Están las dos cosas. El comentario es muy importante para guiarse uno mismo y guiar a los demás sobre cómo está construido el código que está escrito en un sitio web determinado. ¿Ok? Con sus funciones específicas. Entonces, por ejemplo, ver procesos por separado es importante, como este que es un arreglo de una condicional, un if, o procesos que definen ciertas variables que pueden contener datos o no, eso no importa en este caso, pero para qué es que sirven, en fin, esos son los conceptos básicos, definir tareas, áreas y funciones en los sitios web. Eso lo decide el programador. Como eso lo decide el programador, como podrán darse cuenta, hay programadores que deciden no hacerlo porque no les importan los demás. Esos son los malos programadores, los que no saben trabajar en equipo o no trabajan con visión de futuro, por ejemplo, con respecto a lo que están programando o construyendo. Existen una serie de herramientas que nos ayudan muchísimo a poder administrar esta tarea de generar códigos y que pueden llegar a ser muchas líneas de código en un solo documento, en un archivo, en el caso de nosotros de HTML o CSS, pero estas herramientas no solo trabajan con eso, trabajan realmente con cualquier lenguaje, no solamente de etiquetas sino también de programación. Está Atom, está Brackets, que es de Adobe, que también tiene lo mismo. Toda la característica es que colorean los códigos, eso es muy útil a la hora de organizar el código. Hacen los indentados que organizan un poco las jerarquías de cómo está organizado el texto, de esas áreas que comentamos o de esas secciones que comentamos. Y existe este que es el que más me gusta a mí, Sublime, porque tiene una visualización muy bonita
de la totalidad del documento, que está aquí a la izquierda, a la derecha, perdón. Tiene funciones, no sé si Bracket y Atom lo hacen, funciones que automatizan procesos de escritura de código. En la página web existen enormes cantidades de ayudas para hacer múltiples selecciones, cambiar códigos al tiempo, buscar, en fin, etcétera. A mí me parece muy potente, pero pues obviamente como cualquier otro programa hay que aprender a manejarlo, por supuesto. Tienen una comunidad muy grande también de ayuda en ese sentido. Entonces, con las herramientas y con los criterios de edición de código son las bases para construir una página, un sitio web, ya sea con funciones en JavaScript y CSS y HTML, o funciones ya más elaboradas como PHP o otros lenguajes de programación como Java o ASP, etcétera. Basados en estos dos pilares de alguna manera, existe un tercer pilar muy importante que es muy conceptual, que es un sistema que llamaron ellos codificación boilerplate, que es básicamente un acuerdo de diseño que nos permite generar templates, pero básicamente es un concepto. El concepto me parece muy interesante porque trabaja específicamente las áreas importantes y sus funciones. Y esas funciones están orientadas a un concepto fundamental del futuro del Internet y de las páginas web. Como tal, como ya mencioné en algún momento, es una herramienta estratégica, una página web. ¿Qué quiere decir eso? Que no cumple solo la función de poner información, sino que tiene una intención. Y esa intención debe ser muy definida, está definida en el proceso. Es muy importante ese proceso. Ah, no, acá no está, aquí está. Es muy importante en ese proceso, es decir, para qué va, qué objetivos tiene y qué contenido se le pone para lograr esos objetivos. Eso es una relación importante. Y en el concepto de Internet, eso se llama web semántica. Entonces, estas etiquetas trabajadas una por una en este artículo sobre a qué están orientadas y cómo deben escribirse, me parece que es un acuerdo mínimo que debemos como programadores en web debemos seguir al pie de la letra. Y eso es lo más importante, seguir al pie de la letra unas codificaciones estándar que nos ayudan a construir lo que se llamaría la web semántica. Y la web semántica es un concepto que han venido trabajando desde la implementación del HTML5 y el CSS3 hacia el 2011 o 2012. Ya vimos un poco la historia de las tecnologías en la Internet. Y es un concepto que trata de integrar relaciones del lenguaje con las tecnologías del Internet, de la web, perdón. De la web, ¿ok? De la web. Eso es importante hacer la diferencia. Yo sé que en el lenguaje común esto es un poco sutil, pero no es tan sutil. Tiene una función muy específica. Por ejemplo, buscamos Universidad Nacional y vean lo que nos aparece en la Universidad Nacional. Esta técnica de etiquetar a grandes áreas del contenido es muy importante, muchas empresas lo hacen. Esta etiquetación también es importante, pero desde el punto de vista semántico es pobre, muy pobre. Por ejemplo, busquemos algo más cotidiano, más común, como a este señor. Vamos a ampliarlo un poquito para ver un poco de lo que se trata la web semántica. Además de que también se encuentra información al lado izquierdo, al lado derecho se construye unas relaciones de información y de relaciones de qué es lo que más buscan las otras personas, etcétera. Una serie de información que es relevante. De eso se trata esto que está acá. Ah, y ahora se me perdió. Claro, obvio. Se pasó. Ah, ya. De eso se trata esto. De cómo estos resultados se relacionan por las búsquedas que las personas hacen y también por la información que los sitios web que existen construyen esas relaciones. Es decir, que es una cosa en relación, bueno, ¿cómo se llame? Ok, es un poco de lo que se trata la web semántica y el etiquetado, y es ahí donde esta parte, el paso 11,
tiene tanta importancia? Porque la etiquetación del código es fundamental para que esa web semántica se construya. Sin esa etiquetación acertada, no es posible construir una web semántica que cumpla con las expectativas de lo que todos queremos, que es información y con sentido. Un poco un concepto de lo que se trata también en la codificación y el proceso de diseño, por ejemplo, de la responsabilidad del programador. Está este concepto muy interesante sobre cómo diseñar y en código, cómo diseñar una función que está determinada en el diseño desde antes de los contenidos, porque es importante mostrar una fecha para algo. En este caso hay un ejemplo de un banco, o fíjense un ejemplo de reservar unos tiquetes de vuelo. Poner un simple control de fechas, fácil, sí, claro, mes y año y sale para la pintura. En el caso de los pasajes son horas también. Y ese resultado, ¿qué función cumple o qué objetivo tiene con respecto a los usuarios? Y además, ¿qué pasa después de que esto se ha mostrado? Para un programador de alguna manera es indiferente y muchas veces asume una actitud negligente con respecto a las soluciones que plantean desde el punto de vista del código, pero desde el punto de vista de la experiencia es muy importante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo mostrar el resultado en esas dos funciones, en las dos variables? Realmente el problema de dar una experiencia más eficiente requiere de un esfuerzo en programación mucho más fuerte. Y eso es lo que no les gusta a los programadores, trabajar. Porque dar una experiencia adecuada con unos objetivos determinados, definidos antes de la programación, en el diseño, requiere una programación más compleja. Como ellos no lo entienden, se convierten en un obstáculo para poder realizar sitios web que sean exitosos. Ese es un problema. Entonces necesitan ser educados los programadores sobre conceptos básicos. Por eso tenemos boilerplate, tenemos un concepto de diseño que trabajaremos y tenemos una serie de conceptos de comentar y herramientas que nos ayuden a organizar. Desde el punto de vista de programación en HTML, obviamente tenemos que abordar el JavaScript, y el JavaScript, pues para los que no tienen una gran experiencia, va a tocar empezar desde cero. Tenemos un profe y encontré este que es muy lindo, me parece a mí, que es mucho más general y de concepto. Entonces, con estas herramientas debemos trabajar sobre conceptos generales de diseño. Y este es la mejor guía que podemos asumir para poder definir el diseño. El concepto de simplicidad. No se trata de ser simple o de simplificar las cosas, sino de poder dar una experiencia dependiendo de lo que va a requerir de más esfuerzo para poder dar una respuesta a un objetivo determinado, con reducción, con organización, con optimización del tiempo, aprendizaje, hacer diferentes, utilizar el contexto del asunto. Por eso es tan importante el concepto de el diseño de la página web y sus objetivos, la emoción, la confiabilidad, a prueba de fallos, que sea el elegido, y hay una serie de conceptos. Trabajaremos un poco sobre esto y aplicarlos al código para que podamos entender un poco más. El autor de este concepto se llama John Maeda, lo cual es un gran referente en el diseño, en la investigación en diseño a nivel mundial. Y es un libro, el libro también está disponible en el sitio de la clase, a quien les interese, y de todas formas trabajaremos estos conceptos en la clase con respecto al diseño para aplicarlos en la construcción de un código. Interesante, por eso esta visión simplista, que existen enormes cantidades en internet, realmente no permiten abordar la problemática de generar un sitio web que tenga la mínima capacidad de éxito. Aunque hayan páginas que parezca que funcionen, realmente no lo hacen si se revisaran a fondo. Sin embargo, no todas las páginas tienen esa necesidad de ser tan complicadas de alguna manera. Pero yo me pregunto, si van a hacer una página web para un objetivo determinado, ¿han definido ese objetivo? A partir de ese objetivo es que se define qué es lo que se va a abordar y cómo se va a abordar. Pero todas las funciones tienen un objetivo, por supuesto, pero no siempre están adecuadamente desarrolladas. Nos vemos en clase.